Bienvenidos a nuestra tercera sesión del curso de inglés técnico. Su servidor, el maestro Nicolás Hernández, les da la más cordial de las bienvenidas. En esta sesión trabajaremos, recordemos, en lo que es la parte de la agenda, lo que va a ser una especie de repaso de lo que hemos visto la semana pasada, tomando en cuenta los pronombres personales y la conjugación del verbo to be. También veremos cómo aprender a conjugar los verbos tanto en presente, futuro y pasado. Todas estas instrucciones se encuentran dentro de lo que es el archivo de Excel. Como punto número 3, vamos a realizar lo que es el apartado de la unión de todas las actividades para lo que va a ser el contenido de nuestros productos a entregar. También veremos lo que son los avances del trabajo colaborativo en sus exposiciones. Bien, ya con esta parte de la agenda lista, vamos a ver lo que es nuestra asistencia. Recordemos que aquí hasta el momento hay ya 22 compañeros que se han dado de alta. Falta uno más para que ya estén completos todos. También están los apartados de lo que es nuestro archivo de Excel, donde tenemos los ejemplos de las conjugaciones tanto presente, pasado y futuro. También lo que es nuestro archivo de PDF, donde tenemos los verbos tanto en presente y en pasado. Esta información, ¿sí? Este archivo de PDF está en un listado de verbos que están desde la A hasta la Z, ¿sí? Como ustedes pueden ver, están completamente organizados para que ustedes puedan dejar esta información en este apartado. ¿Sí? Muy bien. También vemos que están acomodados en columnas. ¿Sí? Recordemos que están acomodados de esa manera de la A a la Z. También están los puntos que vamos a poner de alguna manera la información o atención más. Tiene que ver en el apartado de presente, en el apartado de pasado y en lo que significa. Muy bien. Posteriormente también vemos que hay un archivo de Excel, el cual es algo similar a este. Tiene 5 hojas, el cual va a ser de mucha utilidad para lo que va a ser el contenido y el trabajo que se realizará. Muy bien, una vez ya visto esa información, vamos a ver lo que tiene que ver con el apartado de aprender a conjugar. Recordemos que para aprender a conjugar tenemos también en cuenta lo siguiente, que los verbos son acciones que recaen en el sujeto, y estos, al no estar conjugados, son conocidos como verbos en infinitivo. ¿Qué significa esto? Que no están de alguna manera vinculados, ya sea, por ejemplo, con una persona, que no están vinculados, por ejemplo, con algún género, no están vinculados si son singulares o plurales, eso es a lo que se refiere. ¿Sí? Y terminan en ar, er, ir. ¿Sí? Por ejemplo, en español, verbos terminan en ar, trabajar, amar, cantar. En er, comer, beber y leer. En ir, vivir, dormir y reír. ¿Sí? Dentro de estos verbos, si ustedes se fijan, tenemos en los verbos y le vamos a agregar la palabra to o el prefijo to. ¿Sí? Por ejemplo, para trabajar, to work. Para amar, to love. Para cantar, to sing. ¿Sí? Para comer, to eat. Para beber, to drink. Para leer, to read. ¿Sí? Y de esa manera ya los tenemos de alguna manera, tenemos los verbos y los vamos a utilizar para que estén en infinitivo. ¿Sí? Vayamos viendo aquí un ejemplo rápidamente. ¿Sí? Tenemos el verbo zero estar, que es el verbo to be. ¿Sí? Recordemos que para hacer estas conjugaciones va a ser muy importante que tengamos nosotros bien cimentada lo que es nuestra base de lo que son los verbos en español. Una vez que ya los tenemos bien cimentada y lo vamos recordando un poquito más, vayamos viendo que este verbo zero estar va cambiando de manera radical. Fíjense bien cuántas combinaciones diferentes, por eso es para las personas extranjeras es más complicado el hacer esta información. ¿Sí? El comprenderla, y obviamente a veces cometen errores. Y en inglés, pues, las posibilidades se reducen de manera bastante drástica. ¿Sí? Fíjense bien, cero estar, ¿no? El ser es yo soy, tú eres, él es, ella es, eso es. Nosotros somos, ustedes son, ellos son. ¿Sí se fijan? Cambia bastante. ¿Sí? Mientras que en inglés las posibilidades, fíjense, si te quieres decir ser 5, 1, 2, 3, 4, 5. En inglés solamente 1, 2, 3. ¿Sí se fijan? Y vuelven a repetirse. Por eso es muy importante que nos vayamos fijando y vayamos viendo de que el inglés es bastante más sencillo que el español. ¿Sí?
Muy bien. Entonces, ya viendo un poquito lo que fue parte de lo que fue la clase de la semana pasada, tenemos los pronombres personales, ¿sí? Yo, I, tú, you, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, you, ustedes, they, ellos. Tenemos ya esa información, ¿sí? Y obviamente tenemos que irla conjugando. Conforme vayamos avanzando, vamos viendo que vamos a encontrar más enunciados, más verbos, perdón, y van a ser un poquito más, van a ser un poquito diferentes, pero van a tener una peculiaridad que se van a volver a repetir, ¿sí? Muy bien. Recordemos entonces que cuando estos verbos están unidos o vinculados con los pronombres personales, se comienza a empezar a conjugar, tomando en cuenta otro factor, que es el tiempo, o sea, que es el pasado, presente o el futuro. Y obviamente el conjugar es una manera distinta de enunciar un verbo que empieza haciendo mención con sus diferentes modos, tiempos, números y personas. Vamos a revisar este documento de verbos, el cual ya lo hicimos, recordemos que está aquí ya anexado. Vamos a abrir el archivo de Excel y vamos a ver cuáles van a ser las consignas que yo les dejé para que puedan realizar justamente estos ejercicios, ¿sí? A mí me gusta mucho trabajar con lo que es el apartado de lo que son las tablas, ¿sí? Las cuales tienen un título y tienen sus posibles conjugaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, yo les puse como ejemplo el verbo comer, to eat, el verbo jugar, to play, y el verbo observar, to watch. En presente, fíjense muy bien, aquí también les dejé unos tips, les dejé unos ejercicios, el cómo agregar imágenes y el de usar 5 enunciados. Muy bien. Vamos viendo, por ejemplo, como punto número 1, ¿no? El aprovechar bien nuestros conocimientos del idioma español, ¿sí? Lo cual nos va a ayudar a que encontremos una traducción más propia a lo que va a ser nuestra conjugación. Vemos, por ejemplo, el verbo comer, ¿sí? La manera en que se vaya conjugando con el pronombre personal yo, como, con tú comes, él come. Si se pueden fijar aquí, está con negritas lo que va cambiando y lo demás se encuentra la estructura completamente intacta, no cambia, ¿sí? ¿Qué pasa con el verbo to eat? ¿Sí? ¿Se fijan? I eat, you eat, y en las terceras personas se le agrega una S, o si por ejemplo termina en una I, una S también, o si por ejemplo termina con una consonante, por ejemplo el verbo llorar, to cry, se le agrega una IS, ¿sí? Y en verbos que terminan por ejemplo con CH, como es por ejemplo watch, se terminan en ES, perdón, y de esa manera pues vamos viendo que van haciéndose unos cambios bastante radicales, ¿sí? Vamos viendo entonces que al cambiar su estructura, pues depende también de los pronombres, ¿sí? Solamente aquí va a haber cambios y en los demás va a mantenerse completamente igual. ¿Sí se fijan? Completamente igual. Mientras que en las terceras personas, que son he, she, it, o sea, del singular, son las únicas que cambian, agregándose ya sea una S, una IS o una ES. ¿Sí? Y aquí está otro tip que yo les paso, en los cuales vamos viendo cómo se va a conjugar, ¿sí? Y de qué manera les puede ayudar esta información para que puedan ustedes encontrar esos verbos, ¿no? Muy bien, la consigna para este trabajo va a ser la siguiente, ¿no? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verbos. Tenemos el verbo amar, tenemos el verbo ganar, el verbo volar, el verbo saber, el verbo correr, el verbo vivir y el verbo dormir. Vamos a buscar esos verbos y vamos a hacer algo similar a esto. ¿Estamos de acuerdo? Donde tenemos en español la información y la tenemos en inglés, ¿sí? Una vez de que ya tengamos toda esa información, a cada verbo le vamos a agregar una imagen y posteriormente vamos a hacer 5 enunciados haciendo uso de cualquiera de los verbos, ¿sí? Y empleando distintos pronombres personales, ¿sí? Esta consigna la vamos a ir repitiendo con los demás modos, ¿sí? En este caso vamos ahora con futuro, ¿sí? En futuro, recordemos que es el más sencillo del mundo, es lo más fácil, porque tenemos, supongamos, nuestro verbo en infinitivo. En este caso yo puse en los ejemplos que les dejé aquí, hablar, ver,
y escribir. Muy bien. Tenemos el verbo hablar, ¿sí? Es to talk. Si se fijan, cómo hablar va agregándose, por ejemplo, en español, hablaré, hablarás, hablará, 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 hablaremos, hablarán, ¿sí? Más o menos se mantiene la misma base y se le agregan unas letritas diferentes para decir que estamos hablando de futuro, ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer entonces en inglés? Tenemos el pronombre personal, tenemos el verbo y posteriormente en medio de esas partes le vamos a agregar la palabra will, ¿sí? Y de esa manera, fíjense bien, para todos va a ser igual. ¿Estamos de acuerdo? Por eso aquí reside la sencillez del idioma inglés, ¿no? De que nos permite de alguna forma hacer esa información, ¿no? Más sencilla. Con el verbo ver, fíjense muy bien, will, see, y va a ser para todos, ¿sí? Mientras que en español, fíjense cómo va cambiando. 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿sí? Tiene más complejidad entonces, ¿no? Muy bien. Entonces, les dejo los mismos tips, que es para usar este futuro, se utiliza will, ¿sí? Para conjugar los verbos a futuro vamos a emplear will en medio del pronombre personal, el prefijo will, y posteriormente el verbo el cual vamos a conjugar. ¿Cuál va a ser la consigna para este ejercicio? Vamos a conjugar los verbos aceptar, to accept, el verbo cocinar, to cook, el verbo querer, to want, el verbo conducir, to drive, y el verbo ir, to go. Más aparte, una imagen con el verbo conjugado, y vamos a hacer 5 enunciados empleando distintos pronombres personales, ¿sí? Ya para terminar, vamos con pasado, que es el que puede tener un poquito más de complejidad y donde ustedes pueden utilizar perfectamente lo que son esta columna con información. Muy bien, vayamos viendo entonces. Para este apartado, fíjense muy bien, tenemos el verbo hablar, el verbo ver y el verbo escribir, ¿sí? Yo hablé, hablaste, habló, hablamos y hablaron. 5 veces diferente, ¿no? Bien, entonces fíjense algo muy curioso. En pasado, en inglés, se dividen en 2 ramificaciones, en verbos regulares y en verbos regulares. Los verbos regulares son los que terminan en ed. ¿Sí se fijan? Aquí hay bastantes que terminan en ed. ¿Sí? Estos verbos que terminan en ed son verbos regulares. Y hay otros donde cambia su estructura por completo, cambia por una letra o simplemente no cambia. Y esos verbos se llaman verbos irregulares. Bien, una vez que ya vimos esa información, vamos viendo que este verbo, el verbo to talk, es un verbo regular. Vemos que el verbo to see es un verbo irregular. Y vemos que el verbo to grow es un verbo irregular. Cambió simplemente, en este caso por una letra, y en este hubo un cambio donde de sí a AW. Bien, una vez que ya vamos identificando esos verbos irregulares y regulares, vamos a ir de alguna manera ya diferenciando y vamos viendo que unos van a ser muy sencillos y otros van a ser un poquito más complicados. Y sobre la práctica se van a ir de alguna manera aprendiendo, ¿no? Bien, los ejercicios van a ser igual, van a ser una tabla donde vayamos viendo el verbo bailar, to dance, el verbo lavar, to wash, el verbo cantar, to sing, el verbo sonreír, to smile, el verbo hacer, to do, y el verbo brincar, to jump. Tenemos para cada verbo una imagen y realizamos 5 enunciados haciendo uso de cualquiera de los verbos. Y posteriormente vamos a hacer una reflexión de lo que hemos aprendido en esta clase. Muy bien. Ya por último, ¿sí? Les voy a dar algunos ejemplos de cómo se hicieron estos trabajos, ¿no? Aquí tenemos nuestra portada. Aquí tenemos los verbos, ¿sí? Ya trabajados de alguna manera con su imagen y con su tabla, ¿sí? Y obviamente los enunciados, tanto en español como en inglés, ¿sí? Sus conjugaciones, los trabajos en pasado también, en futuro y posteriormente su reflexión. Y de esa manera habrán terminado su trabajo. Recordemos que tienen que enviarlo por favor en productos a entregar con todas las especificaciones para que lo puedan dejar. Y de esa manera puedan terminar perfectamente la actividad del día de hoy. Recuerden también darme información con respecto a lo que han hecho por equipos y de esa manera tener finiquitado lo que es el trabajo de esta clase. Les deseo mucho éxito y recuerden que estoy con ustedes conectados. Saludos.